Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Marta, Álvaro, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre el actual conflicto entre Israel y Hamás. Y ya hemos hablado bastante en otros vídeos anteriores de por qué se había iniciado, lo que había pasado. Ahora vamos a centrarnos en puntos concretos, pero eso sí, tenemos que empezar un poco a hacer un poco el balance de la situación actual. Y Álvaro, un poco, pues vamos a empezar por ti. ¿En qué momento crees que se encuentra la guerra? Bueno, pues efectivamente, como señales, ahora el foco de atención está en Rafah. De alguna forma, lo que argumenta Israel es que es el último supuesto bastión de Hamas a atacar, ¿no? Es decir, el último foco de resistencia y que, por tanto, la operación antiterrorista, si lo define, no sería plena si no puede atacar esa localidad, ¿no? De alguna forma, el argumento es que los integrantes del grupo de Hamas se han ido desplazando de norte a sur y que, por tanto, si no ataca esta localidad, la ofensiva no sería plena. De hecho, bueno, parece ser que siguen varios batallones de Hamas, sus integrantes activos, la cúpula de la organización no está intacta, pero desde luego tampoco está destruida, ¿no? Entonces, este es el argumento de Israel. En contraposición a ello, o en paralelo a ello, lo que argumentan otros países, y quizá aquí la novedad es que Estados Unidos también parece escéptico con esta ofensiva, pues tiene que ver con el hecho de que, claro, ese desplazamiento de norte a sur lo han podido hacer integrantes de Hamas, pero desde luego también lo ha hecho la propia población palestina. ¿No? Ese es el foco que se le indicó como punto seguro. Entonces, claro, la cuestión es hacia dónde se les podría evacuar a esa población, ¿no? Una posibilidad que se lleva barajando desde hace meses es un eventual desplazamiento a Egipto con las dudas que ha planteado el propio gobierno de Egipto, ¿no? A que la población palestina se refugie en que sea temporalmente en el Sinaí. Y aquí la tercera lectura que se puede hacer de estos acontecimientos es, ¿no? Hasta qué punto eso sería un desplazamiento temporal de la población hacia el Sinaí, una salida de Rafah, o lo que argumentan algunos, por otro lado, unas argumentaciones que también están en línea con lo que han dicho algunos de los propios ministros de Netanyahu, incluso Netanyahu, es decir, es una especulación pues, que puede estar fundada, ¿eh? Hasta qué punto esto es una solución definitiva y que la población palestina salga de ese territorio y que ocurra un despoblamiento similar al del 48, ¿no? Entonces, esas son los tres lecturas o argumentos que ahora mismo se están barajando puntos con respecto a esta aparentemente inminente ofensiva en Rafah. Marta. Bueno, yo creo que estamos en un momento de difícil decisión por parte de Israel que está acorralado. Está por un lado con la necesidad de emprender una campaña militar lo más rápidamente posible porque sus fuerzas de defensa están muy limitadas en el tiempo y sobre todo porque Israel está acostumbrado a tener un tipo de enfrentamiento directo con estados y enfrentamientos cortos, rápidos y disuasorios. Y este enfrentamiento tan dilatado en el tiempo no le viene bien a nivel económico, a nivel militar y tampoco a nivel de resiliencia social. Está bajo una presión muy grande, no solamente interna, aunque aparentemente hay consenso en que tiene que terminar la campaña militar, sobre todo porque tiene que cumplir una máxima de objetivos que pasan por destruir o por terminar con la infraestructura terrorista y la infraestructura militar de Hamas, con la ideología es imposible. Pero por otro lado tiene también el condicionante de la opinión pública internacional que cada vez está más aislado, no solamente a nivel internacional en los organismos internacionales, sino por parte de su principal socio, por Estados Unidos, que además está muy condicionado por las presidenciales, por la campaña electoral y por la decisión
última de los estados que van a decantar el voto hacia el lado demócrata o republicano. En este caso sería demócrata o quedarse en casa, que son los estados de mayoría musulmana. Entonces la situación es muy complicada porque está intentando peinar una zona que se suponía, como el hospital de Sifa, que ya estaba peinada y limpia de objetivos terroristas, pero está viendo que cada vez que pasa el tiempo, ese tiempo sirve para que la infraestructura terrorista se reactive, se rearme, la ayuda humanitaria esté también utilizándose de forma política para presionar a Israel y por lo tanto está en una disyuntiva. Nacho. Absolutamente coincido. El 18 de marzo se hizo una operación en la zona de Shifa, que recordemos había sido limpiada de terroristas hace 2 meses, y hubo que combatir duro porque hay una realidad. Hamas logra rearmarse en la retaguardia y hay algo que está fallando, que es el sistema de tamiz. El sistema de tamiz para identificar y arrestar a los integrantes del grupo Hamas, eh, evidentemente tiene sus problemas, sus fallas, porque en la retaguardia, lo que era considerada la retaguardia, han logrado rearmarse y reocupar la zona de Shifa. Y hay que aclarar algo, y es muy importante en términos políticos y estratégicos. Cuando Israel avanza, no hace una ocupación en términos tradicionales, lo que hace es establecer rutas y bastiones. Pero la mayor parte de Gaza, estamos hablando de una región muy extensa, no recuerdo si eran 260 kilómetros cuadrados o 360 kilómetros cuadrados, da igual porque es una superficie inmensa, no tiene ni capacidad ni voluntad política para colocar tropas suficientes como para poder controlar cada centímetro cuadrado de una ciudad, no de un territorio de un despoblado, sino de una ciudad en donde claramente hay también depósitos de armas, hay terroristas que están escondidos, hay gente que está reclutando mano de obra terrorista. Entonces esto es una pésima noticia porque cuando se termine la operación de Rafah, va a haber que volver a tamizar, y esto implica que la operación no se termina tan sencillamente como se ha planteado en algunos momentos de empujamos a Hamas hasta el borde y los exterminamos. Todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer si la idea es evitar que se produzca un nuevo 7 de octubre. Álvaro, ¿quieres añadir algo a lo que han dicho los compañeros? Bueno, yo creo que realmente el punto a debatir es, ¿no? Cómo efectivamente sentar las bases para una paz, una estabilidad duradera, sin que por otro lado lleve a una situación como la que vive Cisjordania, donde no está activo jamás y hay grupos parecidos, ¿no? Como las Brigadas de los Leones, en fin, hay grupos armados, pero al margen de eso también hay, y así lo han indicado diferentes organismos internacionales, ¿no? Hay también vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina, ¿no? Entonces, yo creo que pensando en el día de mañana, incluso aunque aceptemos que efectivamente ver la situación ahora mismo en Gaza desde un prisma antiterrorista y en el términos de una operación militar, esa es quizá lo que estaba señalando Nacho, es la intriga, es decir, cómo sentar unas bases duraderas de paz en Gaza y que Israel cuente con el apoyo de sus aliados internacionales, ¿no? Que eso pase por involucrar a la Autoridad Nacional Palestina, por involucrar a terceros países, esto se ha mencionado, de hecho, bueno, incluso se ha barajado una hipotética coalición de países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Pero sí, ¿no? Está claro que al final, también lo ha mencionado Marta, se puede derrotar a Hamas ahora mismo de sus 20 y pico brigadas, ¿no? Cada vez quedan menos operativas, pero la ideología no va a desaparecer. Y ya no solo la ideología, sino las fuentes de financiación, la cúpula del grupo que esté en terceros países, ¿no? Entonces, ese es la... Eso, bueno, que tiene que ver con el día de mañana, pero eso es otra duda, ¿no? ¿Qué plan puede proponer Israel
de paz en Gaza y que de alguna forma cuente con el respaldo de sus aliados internacionales y principalmente con Estados Unidos. Esa relación que cada vez se está tensando más, efectivamente también coincido con la lectura, en el contexto de las elecciones, ¿no? En el contexto en el que los votantes musulmanes en algunos swing states pues pueden costarle las elecciones a Biden. Sí, Marta, yo quisiera agregar respecto a lo de Estados Unidos. Israel tiene un problema realmente severo porque, por un lado, está Biden que le está imponiendo, y le está imponiendo, no es que le está sugiriendo, por el tipo de relación y por el vínculo y la asistencia, le está imponiendo limitaciones al tipo de acciones que puede llevar adelante en Gaza, y esa interferencia en lo militar modifica no solamente el tipo de respuesta, sino los tiempos. Y de hecho, para muchos, y yo estoy de acuerdo, la suspensión o, si se quiere, el menor ritmo de la ofensiva tiene que ver con esa influencia. Y también recordemos que Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, también pidió mesura. Y cuando se pide mesura, se está pidiendo que no se aplique la estrategia que Israel necesita para terminar con Hamas, habida cuenta de la acumulación de civiles en la zona de Gaza, en la zona de Rafah particularmente, y en otras y las aledañas, en donde están también las fuerzas de Hamas embebidas en esa zona. Y por otro lado, al mismo tiempo vos tenés el bloque de Biden, de los demócratas, pero también el trumpismo y MAGA en este juego electoral también está bloqueando la ayuda a Israel. Esto hay que decirlo, por donde lo encuentres, por donde lo mires, Israel está condicionada políticamente, militarmente en la asistencia, y también esto implica que los adversarios, es decir, Irán y sus grupos, llámese Hamas, Yihad Islámica o Hezbollah o esas brigadas sueltas que están en Cisjordania, con esto ganan tiempo, ganan poder y tienen tiempo de rehacerse. Entonces toda esta influencia, todo este juego de influencias tiene un efecto militar concreto en el frente de batalla. Y es muy difícil porque Israel se está quedando aislada políticamente en función de toda esta imbricación de diferentes factores que influyen sobre el conflicto. Marta. Es que hay una brecha muy grande, o yo aprecio que hay una brecha muy grande en el tipo de expectativas, en la imagen de lo que se entiende que es una clara victoria y lo que la población civil entiende que es el punto final de una victoria. ¿Hasta qué punto la sociedad civil o el gobierno estarían dispuestos a entender que es una victoria el simple hecho de acabar con un número elevado, pero no terminar con toda la infraestructura de Hamas, pero sí acabar con desmantelar un número elevado de batallones, con eliminar a los jefes militares más representativos e incluso forzar la expulsión, que esa es una de lo que se está barajando a nivel diplomático, la expulsión mediante la presión a Qatar de los líderes políticos, Haniyeh y compañía, que salgan de Qatar y busquen el exilio en otro sitio, por ejemplo, pues Siria o Estambul, que es donde prácticamente tienen su segunda, o se vayan a Irán, que es donde tienen su segunda, tercera residencia. ¿Eso sería una victoria para el gobierno? Posiblemente para el gobierno, que está condicionado por la comunidad internacional, podría ser a corto plazo, pero no sería una solución a largo plazo ni para la sociedad, que está profundamente herida, que tiene un sentimiento de desamparo, no solamente a nivel político, sino a nivel internacional y a nivel de seguridad. Hay que tener en cuenta que hay 200.000 personas, 60.000 personas, 60.000 residentes del norte y cerca de 70 o 80.000 del sur, que están desplazados por los continuos, porque Israel
no solamente tiene el frente de Gaza, como ha dicho también, como habéis mencionado anteriormente, es que está el frente de Cisjordania con una guerra intermitente, con episodios de violencia intermitente, con el Ramadán ahora mismo medio que no se sabe si va a estallar una tercera intifada o no, pero ahí está, medio contenido, pero con atentados diarios de baja intensidad continuamente. Está al frente del norte. Hoy han vuelto a lanzar un misil desde el sur los hutis, ayer otro. Es decir, Irán y los proxies están mirando con mucha cautela a ver si hay pero también los países del Golfo están pendientes de ver cuál es de cómo reacciona Israel, porque si Israel reacciona de forma independiente, autónoma y con fuerza y da un golpe encima de la mesa en la región, a lo mejor los países del Golfo, que son las alianzas que forjaron los acuerdos de Abraham, a lo mejor ven en Israel un socio fiable, pero si Israel se echa para atrás, cede a las presiones de Occidente y a las presiones de Estados Unidos, a lo mejor eso no redunda en beneficio de Israel como un actor importante, como una potencia que quiere ser importante y tener una voz activa en un Oriente Medio renovado. Entonces es un dilema que tiene que barajar ahora mismo. Sí, yo quiero aclarar una cosa que lo vengo notando hace un tiempo y es que a veces se confunde cuál es el problema, cuando en realidad hay dos problemas en sí. Uno es el problema de qué hacer con los palestinos, y de ahí se deriva la discusión de los dos estados, dónde se van a sentar, qué tipo de autoridad va a tener, qué financiamiento va a tener. Ese es un problema. Y el otro problema es el problema de la seguridad de Israel. Porque el problema del 7 de octubre y el garantizar que Israel no vuelva a ser atacado de la forma que fue atacado, que no fue atacado con cohetes. A ver, fue un ataque atroz. Israel no puede dejar que eso suceda. Entonces son dos problemas diferentes. No es que con uno se soluciona el otro, porque tomando uno, el otro sigue pendiente, y si no se solucionan los dos, es absolutamente imposible, porque el otro, es decir, si vos solucionás uno, el otro se potencia. Porque si vos no solucionás el problema de la seguridad de Israel, cualquier acuerdo que llegue va a ser roto en el futuro por un nuevo ataque a Israel o por una represalia de Israel. Y si vos no solucionás el problema de los palestinos, entonces el problema de la violencia va a estar siempre en algún punto a punto de estallar. Son dos problemas absolutamente separados, pero a la vez están relacionados mutuamente. Entonces me da la impresión que muchas veces se discute por un lado el aspecto militar y por el otro lado, o de seguridad, y por otro lado el aspecto político. Pero si vos no solucionás los problemas por separado para que a la vez los puedas integrar, no hay solución posible. Y quizás ese es el mayor impedimento que tiene la comunidad internacional, el entender la diferencia entre ambos problemas y que uno sin otro no puede ser una solución integral. No sé si ustedes están de acuerdo, pero lo vengo pensando hace bastante tiempo y lo vengo notando porque las discusiones se mezclan todo el tiempo. Sí. Bueno, en realidad es lo que estaba comentando, también se relaciona con lo que estaba comentando Marta, ¿no? Que al final jamás como estructura político-militar puede ser derrotada, pero la ideología y las demandas de la población van a seguir ahí, ¿no? Y van a reaparecer y van a mutar como ya lo han hecho a lo largo de las décadas, ¿no? Es decir, este no es un conflicto, no es un conflicto nuevo. Y eso es quizá lo que está, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿no? Que parece ser que puede ser un actor que juega un papel clave en el escenario posbélico, ¿no? Que de alguna forma estaría dispuesta a reconocer a Israel a cambio de pasos irrevocables para la totalidad de Palestina, ¿no? Es decir, que esos dos problemas yo sí que creo que van de la mano y que, bueno, que en ese sentido también tenemos la experiencia de, bueno, como la relación de Israel con algunos de sus vecinos, que también en un momento era mala y tuvo episodios bélicos, Israel con Egipto, Israel con Jordania. Ahora mismo un enfrentamiento bélico con esos países parece pensable, ¿no? Entonces, que sí
quiero creer que hay posibilidades para que se lleguen a acuerdos que traigan una paz definitiva. La Sí, pregunta es si hay voluntad. pero ahí está el problema, justamente porque al no entenderse la separación, si vos vas a tratar el problema de la cuestión palestina, Mm, ¿sí? Vos lo puedes tratar. Ahora, si vos no tratás el problema de la seguridad de Israel, que implica a Irán, y mm, si los países pueden firmar todos los pactos de Abraham y replicar el pacto de Abraham con 15 naciones musulmanas. Ahora, si la esfera musulmana no entiende que tiene que tomar algún tipo de medida con respecto a lo que está haciendo Irán mm. con los hutíes, con los palestinos y con diversos grupos, porque también recordemos que hay algunos grupos de Al-Qaeda que empiezan a tener ciertas vinculaciones con el régimen de Teherán. Si vos no frenás a Irán, que es el factor inicial del problema, porque no nos vamos a mentir, Israel pudo haber iniciado algún conflicto en el año, no sé, en la guerra de los 7 días, pero eso quedó en el tiempo, quedó atrás. Hoy, desde la década del 90 a hoy, o de la década del 80, con la cuestión de Beirut, Irán es el actor agresor principal de Medio Oriente. Y si el mundo occidental y musulmán no hace absolutamente nada para frenar a Irán y le sigue cargando las culpas a Israel, entonces no hay solución posible, porque esa es la otra parte de la solución. Y sin esa solución, el problema palestino va a seguir vigente porque Irán va a seguir usando a los palestinos para atacar a Israel. Entonces a eso me refiero con una solución integral, entendiendo los dos problemas que tienen que solucionarse por separado para que después se integren como una solución real y efectiva al problema de Medio Oriente. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente Irán aprovecha unas coyunturas, ¿no? Es decir, que se aprovecha de la situación de Palestina a su propio beneficio y que desde luego es parte del problema y que atiza el conflicto. Lo que yo no sé hasta qué punto aquí se puede decir que Irán es la causa de este actual incidente bélico o simplemente eso, ¿no? O simplemente trata de sacarle un rédito regional. Por lo que sabemos, Irán no era conocedora de esta ofensiva y tampoco, también parece ser que la relación entre Hamas e Irán se había deteriorado a lo largo de los años. No es con Hezbollah, ¿no? Está claro que ahí sí que hay un vínculo directo, claro, indiscutible, o con los hutíes. Eh, entonces, bueno, hasta qué punto realmente esto encaja dentro de esa rivalidad eh, Israel-Irán, yo no lo tengo tan claro. Para mí tiene que ver más pues, con la aparentemente firma inminente, ¿no? de una ampliación de los acuerdos de Abraham que hubiera afectado a Arabia Saudí. Es decir, el timing de los acontecimientos fue que 2 semanas antes de la ofensiva, en una entrevista, el príncipe saudí Mohammed bin Salman, creo que era la Fox News, ¿no? Mencionaba la posibilidad de esos acuerdos como inminentes. Es decir, yo creo que en este caso la lectura va más por ahí, más que la rivalidad entre Irán e Israel. Incluso con Lo Hezbollah que, también se puede cuestionar hasta qué punto realmente, por mucho que los vínculos sean claros e innegables entre Hezbollah e Irán, hasta qué punto realmente Hezbollah cada vez actúa como un actor propio, ¿no? Por mucha retórica que sí, ha habido por parte de Nasrallah, a la hora de la verdad no ha querido tomar ninguna acción decisiva porque Hezbollah ya no es el Hezbollah de hace unas décadas, ¿no? Hezbollah ya no es el grupo resistente armado, Hezbollah también es el poder político en el Líbano, es el Estado, realmente. Entonces, tampoco parece que yo creo que ellos hayan instigado este conflicto. Yo creo que tiene que leerse en clave árabe y palestina, esta última ofensiva. yo creo que si en la etapa constitutiva de Hamas se incluía como premisa la destrucción de Israel, si los hutíes tienen en su eslogan central la destrucción de Israel, creo que si Hezbollah tiene en su formación constitutiva, en su constitución, en su documento Sí. fundador, la destrucción de Israel, si el brazo exterior de Irán, Al-Quds significa Jerusalén, o sea, plantea el discurso, en su discurso central, de su brazo exterior armado,
la recuperación para el Islam de Jerusalén, yo creo que cualquier apoyo que hace Irán a estos grupos está claramente ligado, y me olvidé de la yihad islámica que también está vinculada a la desaparición de Israel. Yo creo que cualquier apoyo de por sí ideológica y profundamente es anti-Israel, independientemente de cómo juzguemos los hechos. No, Yo es que, sí, perdona, Marta. no, yo quiero ver que hay un componente más regional y más internacional, más geopolítico y más geoeconómico detrás de este conflicto, que tiene también su pata local, que es el conflicto local entre Israel y el movimiento palestino, los movimientos palestinos. Hay que tener en cuenta cómo estaba funcionando Oriente Medio en los últimos años, en las últimas décadas y en los últimos meses, en lo que había pasado en los últimos meses. Todas estas alianzas que se estaban gestando alrededor de Israel y que de alguna manera eran pragmáticas, puramente pragmáticas, y avaladas por dos razones. Primero, por el miedo que el mundo árabe suní, los países del Golfo, tienen hacia Irán y la expansión iraní, que comparten ese temor, lo comparte Irán por diferentes razones. Israel lo comparte por un miedo existencial, los países del Golfo lo comparten por un miedo de simplemente liderazgo y expansión, cuestionamiento del liderazgo entre Arabia Saudí e Irán, y la búsqueda de influencias dentro de Oriente Medio a nivel religioso y a nivel político, pero también la expansión del terrorismo, la financiación del yihadismo, etcétera, el programa nuclear iraní, que también genera, y el balístico, que genera muchísima ansiedad en los países del Golfo, pero también porque en los países del Golfo hay una generación nueva que es consciente, empezando por el rey bin Salman, también por el jeque de Emiratos Árabes, que son conscientes de que la era del petróleo se acaba, que tienen que diversificar sus economías y que tienen que mirar hacia el futuro sin cambiar su pasado, como en el caso de Israel, un país anclado en su tradición religiosa, cultural, histórica, mirando hacia el futuro. Vale, todo eso lo encajamos además con varios proyectos de interconexión a nivel territorial y a nivel marítimo entre Oriente Medio, que busca su diversificación y su independencia de Estados Unidos y de China, porque quiere ser aliado de los dos, y por otro lado, las dos rutas fundamentales económicas que colisionan en Oriente Medio. Tenemos la ruta de la seda, que claramente perjudica a China si hay una ruta alternativa, y luego el proyecto que Israel estaba poniendo en marcha con los estados árabes, que se enganchaba con el proyecto de conexión de la Unión Europea y el proyecto de conexión de la India, claramente en competencia con China. Entonces, todo eso hay que entenderlo, porque cada uno de los hegemones tienen a su vez potencias que amparan o que apoyan. China está apoyada y amparada por lo que se llama o se denomina el sur global. Y da la casualidad que todo ese sur global hoy está a favor de Hamás, en contra de Israel, a favor de los movimientos contra Israel en las organizaciones internacionales, los que son los más activos llevando en el Tribunal Internacional de Justicia y en Naciones Unidas las sentencias en contra de Israel, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos una lucha política, pero también económica. Y luego tenemos el factor ideológico, que lo habéis mencionado, de enfrentamiento entre Hamás,
Hezbollah, etcétera, que por motivos ideológicos, y ahí están favorecidos por Irán, quieren acabar con Israel porque está dentro de su agenda ideológica. Entonces, los palestinos son como una carta que está ahí, que después de todos estos años, estos 3 últimos años en los que los palestinos habían estado en un segundo plano, jamás los saca otra vez al escenario público, los sube a la agenda internacional, aprovechando precisamente los problemas de liderazgo que tiene la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Cisjordania, y con todos los problemas de liderazgo y de casi guerra civil interna. Yo te quiero agregar un factor que es cómo se está llenando un vacío de poder. Recordemos que hace 15 años existían dos países que servían como equilibrio en la región, que hoy ya no existen como tales, o por lo menos como naciones capaces de ejercer un peso o un contrapeso. El primero es Irak, que después de la guerra del Golfo quedó hecho un estado fallido. Y el segundo es Siria, que después de la guerra civil, también, si no fuese por el patronazgo de Rusia primero y de Irán después, hoy no existiría como nación. Entonces, ahí yo introduzco algo que tiene mucho que ver con esto, y es que ese vacío fue llenado en gran medida por Irán, y ahí se ha expandido Irán, y se ha Y expandido Rusia. y aliado a Rusia, formando un eje con Rusia y eventualmente con China, como la reunión de los enviados con Hamas en Doha hace unos días está indicando. Y eso, en mi opinión, hizo retroceder la idea política e ideológica. Recordemos el partido Ba'ath, recordemos cómo cierta idea inspirada en un socialismo moderado, combinado con las ideas árabes, permitía establecer un polo de poder que de alguna manera servía de freno a la revolución islámica desde el 79 en adelante. Se expandió la influencia de Irán, y esto plantea un problema también para las coronas monárquicas, las coronas petroleras de la región, y también para Egipto. Y es que si se reemplaza la ideología por un integrismo religioso, entonces ahí tiene Irán las de ganar. En cambio, si se postula un modelo de solución política sobre la base de los intereses comunes y básicamente los intereses comerciales, las monarquías petroleras tienen más peso a la hora de las discusiones. Me parece que también esa tensión está en juego a través de qué se hace con los palestinos. Álvaro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No, Nacho, sí, por lo que estaba comentando antes de Hezbollah y del rol de Irán, es decir, estoy de acuerdo con todo lo que señalas, ¿no? O sea, efectivamente las tensiones que existen a nivel regional, pero decía que por el timing de los acontecimientos, para mí el detonante último es lo que señalaba Marta, ¿no? Cómo se estaba consolidando ese bloque árabe-israelí que tenía muchas patas, tenía la cooperación económica, efectivamente antagoniza a Irán, la cooperación tecnológica, ¿no? Al final, Sí. una de las moralejas que sacan los regímenes árabes de 2011 es que las redes sociales son una amenaza. Es tan importante controlar el espacio digital como el físico. Y ahí Israel tiene mucho que aportar. Pegasus es el ejemplo más conocido, pero que no es el único, ¿no? Entonces, que creo que el timing de los acontecimientos, por mucho que Irán también influya en esta crisis, se relaciona con eso, ¿no? Con tratar de dinamitar ese proceso que parecía imparable, y quizá por explicitar la división o la distancia que hay entre las capitales, entre los regímenes árabes y la calle, ¿no? De alguna forma, lo que fuerza el ataque del 7 de octubre es que todos los países árabes a nivel de población se movilicen de forma clara con Palestina, ¿no? Hay en Jordania protestas semanales, incluso Marruecos, ¿no? Es decir, en la otra punta de la región. Y ahora mismo en ese contexto, pues es mucho más difícil para un régimen árabe justificar esa normalización de cara a su población, ¿no? Entonces,
lo que ha conseguido los ataques del 7 de octubre es dar una patada a eso. No, no quiero decir que no vaya a pasar nunca, pero ahora mismo es impensable. Ha comprado tiempo y por mucho que Irán se esté aprovechando de esta crisis, no diría que esto es, o que el prisma prioritario para leerlo sea el de la rivalidad entre Irán e Israel. Pero no, estoy de acuerdo con lo que mencionas del rol de Irán en la región. Ujú. Sí, además, no hay nada, las armas pueden ser muy poderosas, pero siempre es mucho más poderosa una idea. Y como una idea es poderosa en tanto ofrece soluciones y ofrece horizontes que son mucho más atractivos que los presentes. Entonces, los pactos de Abraham, por un lado, y el modelo de desarrollo de Israel, por el otro, ofrecían una idea antagónica y mucho más poderosa que el integrismo casi medieval y el modelo de desarrollo autócrata que ofrecía Irán, particularmente para las coronas o para las coronas petroleras, en donde tenía que haber una salida lógica luego del agotamiento del ciclo petrolero. Entonces, esta idea, y esto que es una opinión mía, la puedo fundamentar, pero no va a haber tiempo, pero digo, yo creo que Israel representa eso, representa la idea de tomar un camino de desarrollo basado en la cooperación, en el desarrollo a partir de ambientes hostiles, geográficos sin materias primas, sin un clima favorable, digamos, hacer verde un desierto, pero además convertirse en una potencia tecnológica. No está exportando lechuga, no está exportando tomates hidropónicos, está exportando tecnología hasta espacial. Entonces me parece que esa contraposición de modelos es lo que interpeló a el mundo árabe, particularmente después de las presiones de la primavera árabe, de decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia un modelo en el que podamos cooperar y poder desarrollarnos en un periodo postpetrolero? ¿O vamos a el modelo iraní, que es el de la lucha permanente y es el de la sociedad movilizada, ya no en función de un bienestar del ciudadano, sino a través de una premisa y que a mí estudio el fascismo hace mucho tiempo, para mí es una reedición del fascismo en clave árabe, de un líder, una patria y una idea de lucha permanente que es el ideal mussoliniano. Entonces, en esa lucha es donde Irán se encuentra con Rusia y donde Israel se empieza a encontrar con los países árabes. Ese es el poder de las ideas. Después vienen las armas convencionales, atómicas, todo lo que quieran, pero una idea siempre mucho más poderosa porque una idea habla del futuro. El arma habla de te destruyo en el presente y después no sé qué va a haber. Pero si una idea es poderosa, yo les aseguro que destruye cualquier ejército, no importa cuán poderoso sea. Digo, en la Segunda Guerra Mundial lo vimos. Yo creo que el Sí, problema... sí, yo. Perdona. No, tú, No, por favor, yo Álvaro. creo que el problema de esa idea es que no iba acompañada de un plan para Palestina, ¿no? Es decir, y ya no entraba a valorar si iba de un plan bueno o malo para Palestina, sino que creo que deliberadamente se ignoró, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, Trump, ¿Mm? plan que Te puede entrar en detalle, puede interrumpo, ser criticable, pero sí que había un plan. interrumpo para decir, porque justamente eso me olvidé decir, ahora sí, seguí por favor, pero la idea es poderosa porque si vos estás con la idea del desarrollo, en lugar de gastar el dinero en hacer túneles, lo usás para construir universidades. Ese es el poder de la idea. Y ahí entra Palestina. ¿Cuál es el futuro de los palestinos? Ya. ¿La ciudad o el desarrollo? Eso te quería Sí, decir. Sí. claro, claro, o sea, pero el desarrollo se tiene que traer al terreno en unas Ujú. fronteras concretas y en unas competencias administrativas concretas, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdo en que la idea de prosperidad y que beneficie a todos, ¿no? Al final es una idea de corte liberal, ¿no? La idea de, bueno, el libre comercio, la libre circulación de ideas, al final, que redundaría en el beneficio de todos, la puedo entender. Te interrumpo de nuevo. Vos, cuando querés desarrollarte, buscas ingenieros y no te fijas con quién se acuesta. Ahí está el problema, que jamás cooptó a la sociedad palestina y le hizo perseguir homosexuales, por ejemplo, y no ideales. Eso también, perdón que te interrumpa tanto, ¿no? No, quiero decir, sí, que entiendo lo que quieres decir, pero que quiero decir que pecó de soberbia, podríamos decirlo así, en que no fue de la mano de un plan concreto para resolver la solución territorial en Palestina. Y ahí yo creo que Ujú. fue soberbia sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Eh, Está claro que Estados Unidos quiere dar Oriente Próximo por zanjado
y centrarse en otros teatros y no realmente no hizo una propuesta seria de resolución de este conflicto, que es territorial, ¿no? Hasta el punto de que esa anécdota, ¿no? Que en la que Jake Sullivan, me parece que era un libro, unas memorias, no sé qué estaba escribiendo, que decía que la época de Biden era la época de prosperidad y paz más destacable en las últimas décadas en el Oriente Próximo y a los pocos días ocurrió esto, ¿no? Es decir, que creo que pecó de soberbia. Creo Sí, que... la soberbia sí es como el que le pide 10.000 requisitos para entregarle un préstamo a cualquiera, pero después entrega libremente porque es otra cultura a los palestinos, ignorando que ese dinero, en lugar de ir a los hospitales y las universidades, iba para construir túneles abajo del hospital de Shifa, cuando en Shifa no había ni siquiera gasas en algunos momentos. Y ahí Occidente, tanto Estados Unidos como Europa, se equivocaron con Biden, se equivocaron con Trump, se equivocaron con Obama, y si seguimos, podemos ir hasta el fondo de la historia, y lo mismo en Europa, esa soberbia de pensar que el dinero era solamente, que el dinero era la idea, sin tener en cuenta lo que pasaba, y creo que se está cometiendo ahora lo mismo, el mismo error, de creer que la particularidad debe respetarse hasta punto tal de tener una tolerancia hacia lo negativo. Me parece que se sigue cometiendo, y particularmente a la hora de juzgar a Israel. Marta. Es que hay un problema de percepción y de percepción de la raíz del conflicto. Álvaro ha dicho que es un conflicto territorial y niego la mayor, porque la experiencia in situ me ha demostrado que no es un problema territorial, sino ideológico. Llámale religioso en el caso de Hamas y de la yihad islámica, porque hay un componente mesiánico religioso en su carta fundacional, pero llámalo también mesianismo laico, ideológico, en el caso de Fatah y de otras organizaciones. Hay un problema estructural en el movimiento palestino desde el origen, y es que han creado una narrativa completamente inventada y que además se sostiene sobre principios anclados en un pasado que no ha existido nunca. Los nacionalismos, todos los nacionalismos tienen una parte de invento, todos. Pero llega un momento en que todos los nacionalismos o la mayoría de las naciones, si quieren prosperar, mantienen sus ritos ancestrales, mantienen sus mitos fundacionales, pero evolucionan hacia el futuro. El movimiento palestino se ha quedado anclado en la Nakba y en 1947, porque además la comunidad internacional, empezando por la UNRWA y empezando por organizaciones internacionales que financian de forma muy jugosa este tipo de movimientos, que además no favorecen a los propios palestinos porque están educados e indoctrinados en el odio desde que son pequeñitos en las aulas. Les han dicho que si son refugiados eternos, no se integran en los países donde viven, nos integran. Hoy un palestino que vive en Chile, que ha nacido en Chile, te digo en Chile, en Alemania, en España, en Jordania, donde sea, sigue siendo refugiado, sigue teniendo el estatuto de refugiado. Eso es algo anacrónico, inconcebible, y que además es una bola que todavía sigue manteniendo el conflicto en el punto en el que se encuentra en este momento. Hoy los palestinos de Gaza, por mucho que digan que son refugiados, no son refugiados, son ciudadanos, sí, son ciudadanos de un protoestado, porque es que ni siquiera Gaza no está ocupada. Cisjordania es un territorio que está en potencia de convertirse o no en un estado. ¿Por qué? Y digo o no porque ya está frustrada la posibilidad de que en Cisjordania la autoridad palestina pudiera tener control sobre un territorio continuo. No lo tiene por dos razones. Primero, porque en los acuerdos de Oslo se han encargado las dos partes, pero sobre todo la parte palestina, durante mucho tiempo de boicotear los procesos de paz. Y se ha encargado durante mucho tiempo de boicotear que el proceso político, que no estaba escrito en los acuerdos de Oslo, pero se deducía que con el tiempo, si había voluntad política, eso iba a terminar cuajando en un Estado palestino
con el tiempo, después de definir fronteras, etcétera, ese momento ya ha pasado. El 7 de octubre lo que ha puesto de manifiesto es no solamente la profunda brecha que hay a nivel emocional entre Israel y el resto del mundo islámico, del mundo árabe o llámalo como queráis, que no quiere tener ningún tipo de relaciones con Israel, sino también una brecha entre los propios israelíes que estaban a favor de un proceso de acercamiento con los palestinos, que ahora tienen clarísimo que se quieren separar de la manera que sea, pero quieren que se vayan. Y esa posibilidad, yo creo, me da la sensación de que si Israel sabe jugar su carta siendo lo suficientemente diplomático como para no enfrentarse es muy complicado lo que voy a decir, pero si es lo suficientemente diplomático como para saber sortear una comunidad internacional que es muy hostil, tremendamente hostil en este momento, pero a la vez lo suficientemente fuerte como para evitar injerencias de la comunidad internacional en su política interna, en su accionar interno, y que pueda ser capaz de dar un golpe o una imagen de fuerza, de fortaleza ante los países árabes del Golfo, que son los que se van a encargar de la reconstrucción de Gaza y de Cisjordania, cuando no hay una alternativa ni en Cisjordania ni en Gaza, pero que sí se puede trabajar a partir de buscar una lealtad a través de los clanes, porque Nacho ha explicado muy bien cómo ha sido el proceso de descomposición de Siria y de Irak. Pero estamos hablando de dos países. En el caso de Cisjordania, en el caso de Gaza, en el caso incluso de Líbano, que es un país que está prácticamente, o Jordania, que son prácticamente estados en descomposición, pero Gaza funciona a través de los clanes. Cisjordania funciona a través de los clanes. No hay una autoridad única, un liderazgo único, precisamente por eso, porque los dos presidentes, tanto el de Fatah, la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que es muy mayor, y el presidente o el líder de Hamas, Haniyeh, que está en el exterior, tienen el consenso, la lealtad de todos los clanes o de la mayoría de los clanes de su zona. Esa lealtad hoy pasa porque se la den, se la brinden a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que son, yo creo, los únicos capaces de financiar desde el punto de vista económico la reconstrucción de un territorio que es factible, en el momento económicamente es muy factible, con dinero reconstruir un territorio si se consigue desmovilizar a los grupos terroristas de la zona e involucrar a la sociedad civil en el sentido de decirles, no te va a compensar en el futuro volver a crearme un 7 de octubre porque sabes las consecuencias, porque te vuelvo a dejar arrasado. Y ese lenguaje, de forma no tan explícita, pero de forma muy diplomática, lo tiene que dejar claro Israel en las próximas semanas si quiere tener un futuro en la región. ¿Y queréis añadir algo ya para ir terminando, Nacho o Álvaro? No sé Álvaro, si tú quieres, Nacho, o yo, Álvaro. Álvaro. No, no, adelante, adelante, por favor. Bueno, yo un poco redundando en la anterior sobre si es un conflicto territorial o no. Yo sigo pensando que el prisma territorial o relacionado con lo material para mí es el más indicado, ¿no? Porque no creo que haya un antagonismo entre ni étnico, ni entre Islam y judaísmo, por mucho que efectivamente ese vector se pueda activar por los actores implicados, ¿no? Por ejemplo, antes estábamos hablando de la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán y todos la hemos entendido como diferentes proyectos políticos que compiten en unos escenarios por Irán, por Irak, por unas zonas de influencia, pero no lo hemos enmarcado en un debate entre suníes y chiíes, ¿no? Y entonces
bueno, y también la experiencia histórica, ¿no? De convivencia pacífica en la región entre judíos y musulmanes. Yo, para mí, pienso que es un conflicto territorial que tiene que ver con la historia del siglo XX y que tiene que ver con la desaparición del Imperio Otomano, ¿no? Ya sabéis, no voy a entrar en el debate histórico, en la revisión histórica, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Que es un territorio sobre el que hay dos reivindicaciones enfrentadas y que todavía, a pesar de que ha pasado un siglo, no se ha solventado. Eh, ¿Quién es el responsable de ello? Pues hombre, está claro que la Autoridad Nacional Palestina ha decepcionado a todos, incluidos a los propios palestinos. Eh, pero yo no me atrevería a decir que son los principales responsables. Y aquí, por ejemplo, traigo a colación una noticia de Times of Israel, 21 de marzo de este 2024. Benjamin Netanyahu dijo el sábado que estaba orgulloso de haber prevenido el establecimiento de un Estado palestino y se llevó el crédito de haber puesto los frenos a los acuerdos de paz de Oslo. Es decir, cuando el propio Netanyahu o sus sucesivos ministros, ellos mismos reconocen que no quieren que se materialice el Estado palestino, decir que son Es que lo que, perdona, responsables. que te haga una apreciación. Sí, claro. Lo que no quieren es que se materialice un Estado palestino que se convierta en un Hamastán o un Fatastán, es decir, un Estado integrista, terrorista, en las puertas de un Estado que continuamente esté pendiente de estar sometido al lanzamiento de misiles, etc. Eso es lo que no quieren, porque los acuerdos de Oslo y todos los procesos de paz, lo que pretendían precisamente era la separación de fronteras, como dices tú, y el establecimiento de una autoridad palestina que con el tiempo pudiera convertirse en un estado palestino, árabe palestino, y que pudiera convivir pacíficamente con el Estado de Israel, con el Estado judío, que es el Estado judío, pero donde hay un 20% de población árabe israelí, es decir, es un Estado multiétnico, multifacético, multi de todo. O sea, es un Estado absolutamente multi de todo. Esa posibilidad se frustra en el momento en que, claro, cuando tú no tienes garantías de seguridad y si tu vecino no te ofrece garantías de seguridad, un país tan pequeñito que no tiene, además, profundidad estratégica, teniendo en el norte a Hezbollah, a Siria, en Gaza, a Hamas, lógicamente es muy complicado ceder políticamente el establecimiento de un Estado, las posibilidades del establecimiento de un Estado, cuando además está firmado en 2001, en 2008 con Olmert, en 2011 fue la última iniciativa de paz y todos, en todas las ocasiones, desde Yasser Arafat hasta Mahmoud Abbas, el otro día Mahmoud Abbas lo decía, estoy orgulloso, lo decía en un acto público, de haber frustrado el establecimiento de un Estado palestino porque hubiéramos quedado en la irrelevancia histórica. Es que hay que entender también que el movimiento palestino, desde que se reconoce, tiene la posibilidad de entrar en la agenda internacional con fuerza, con posibilidad de negociación, con posibilidad de presión. O sea, es que los líderes palestinos levantan el teléfono y hablan directamente con el presidente de Estados Unidos. Si se convierten en un Estado normal, que es lo deseable, dejan de tener esa presencia internacional y esa capacidad de presión internacional. Eso lo han reconocido los propios líderes árabes, palestinos, todos. Hablas con ellos, con Erekat, con Hanas Asraoui, es que te lo han dicho todos. Lo digo porque es que he estado dentro del proceso de Oslo, he hablado con ellos, están las declaraciones públicas, es tremendamente complicado. Ellos han dejado pasar un tren de posibilidades muchas veces y yo creo que hoy, en esta ocasión, el Estado palestino, tal y como lo tenemos, que sería deseable por la paz en la región, pero esa idea que se tiene en Occidente
hoy no cuaja. En Israel no cuaja ni siquiera entre la población palestina. La encuesta que ha salido esta mañana en Cisjordania dice que el 90% de la población no solamente está a favor de Hamas, sino que es que además cree que el 7 de octubre no se cometió ningún tipo de acto de barbarie ni de genocidio ni nada parecido hacia la población israelí. Es decir, es que ¿cómo tú negocias en la entrega de un territorio si no tienes garantías de seguridad que tu vecino no te vaya a atacar al día siguiente? Nacho, ¿tú cómo lo ves? Lo que están diciendo, que no intervienes. Corea del Norte y Corea del Sur. Voy a poner un ejemplo de la territorialidad. Vos tenés a Corea del Norte con una historia centrada en la lucha y en la destrucción de una idea. ¿Sí? Su idea es la destrucción. Básicamente Corea del Norte existe como un concepto antagonista de Occidente. Y tenés Corea del Sur, que está centrada en la cultura de la defensa y en el desarrollo. Yo aplicaría este mismo concepto para Palestina y su territorialidad, que digo, hay millones de kilómetros disponibles en todos lados, desde el sur del Líbano, en Siria, en Irán, en Egipto, pero ¿quién va a aceptar un liderazgo palestino centrado en una idea tan norcoreana como es la destrucción de algo? ¿No sería diferente si Palestina, la mitad de los palestinos están en Cisjordania y Gaza, la otra mitad está desperdigada y hay 1,5 millones en Israel? ¿No sería diferente para los países de la zona y la idea de los dos estados si se fundamentara sobre una idea más surcoreana de lo defensivo y el desarrollo? Se los dejo para pensar, porque en el fondo, insisto, las ideas son las que dan el poder. Y si no se entiende el problema palestino como la disputa entre una idea de destrucción tanática y una idea de progreso, entonces no vamos a tener una solución ni al territorio, ni a lo político, ni a lo ideológico, ni a lo religioso. Y lo religioso está reemplazando la racionalidad. Y cuando se perdió la racionalidad, es imposible negociar. Solamente eso es lo que quería decir. Álvaro, si quieres ir cerrando. Bueno, es que al final, quiero decir, está claro que son posiciones diferentes, ¿no? Y tampoco, si quieres ir cerrando, tampoco las quiero alargar hasta el final. Yo Pero no qué creo bueno que que sean diferentes, Álvaro. Está Claro, no, no, buenísimo. sí, por favor, faltaría más, pero que me refiero que como nos están pidiendo que cerremos, pues no quiero tampoco alargar hasta el infinito. Bueno, yo no creo que, es decir, a mí esa lectura me aboca a pensar que al final es un problema de, bueno, pues de fanatismo o de una población que se ha movilizado en clave de odio, ¿no? Al final, es decir, para mí lo que subyace en vuestras lecturas desde el respeto es que al final la paz no es posible porque los palestinos se han enrocado en que no sea así. Y esa lectura la podría hacer en su contrario, ¿no? Como el sionismo es una ideología basada en el odio y en la exclusión, pero no quiero leerlo yo en esas claves. Al final, cada uno, bueno, tiene su interpretación. Yo creo que es un conflicto territorial Álvaro, enquistado. es una cuestión de, Álvaro, esto es perfectamente refutable con los hechos, no es ideología. El sionismo, como dices tú, no es son hechos, ¿eh? No es ideología. Es un movimiento nacionalista que surge a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, como el resto de movimientos nacionales o nacionalistas en Europa y en todas partes, que tiene como fin concretar un Estado nacional, concretarse en un Estado nacional. Y ahí acaba. Y Israel hoy es un Estado plurinacional donde Es lo existen... mismo que el nacionalismo palestino, ¿no? Si es que es a lo que voy. no, No creo que sean ideologías de odio, yo creo que es, bueno, pues pretensiones que chocan en un y territorio, es ¿no? una pena porque precisamente esa ideología está destruyendo la posibilidad de que los palestinos avancen y se constituyan en un pueblo normal y normalizado. Hoy el odio existe en esa población. Es una sociedad que está profundamente herida y a mí me da pena, y lo digo con muchísima pena,
porque están viviendo o podrían ser vecinos de un país que les podría ayudar muchísimo a nivel tecnológico, de todo tipo, porque la zona podría ser una zona muy desarrollada económica, política, socialmente, podría ser, es que es una zona absolutamente independiente, tiene todo para ser independiente, tiene recursos energéticos, tiene inteligencia, tiene recursos tecnológicos, tiene sociedad, tiene En el componente Líbano, humano, Sí, en el sí, sí, tiene el Líbano, libro, sí, en el Líbano claro. recordemos que antes de la irrupción de la irracionalidad religiosa, en el Líbano, los palestinos, junto con los cristianos, eran un factor fundamental de desarrollo. Era el París, Beirut era el París de Medio Oriente, y el aporte palestino era inestimable también. Y esto hay que Claro. decirlo, no es un problema de raza, no es un problema de No, etnia, no es no, 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 no. es un problema Entiendo, ideológico. acá podemos estar de acuerdo. Álvaro, yo entiendo que quizás tengamos puntos de desacuerdo, pero yo voy a buscar un punto de acuerdo. mm, Ojalá Palestina encuentre el camino para convivir con Israel. Si en eso nos podemos poner de acuerdo. sí. De Ojalá hecho, de hecho, Israel Álvaro, encuentre de camino para hecho, convivir con Álvaro, Palestina, sí, Álvaro, claro. fíjate que existen el problema del liderazgo palestino, y te lo dicen los palestinos de la calle. El problema es que cuando se reconoce a la OLP y se empieza el proceso de Oslo, los líderes, el liderazgo, viene de fuera, es extranjero, es el liderazgo que ha estado, que se les ha expulsado primero de Jordania, después del Líbano y después de Túnez. Y el liderazgo de la zona, el autóctono, el que conoce el terreno, el que está lidiando con Israel día a día, queda apartado. Entonces, ha habido como una especie de simbiosis al final entre la ideología que venía de fuera de la OLP, Fatah y toda esta ideología revolucionaria que ha cooptado la capacidad o el deseo de desarrollo de los líderes de la zona, de los clanes. Y hoy sí hay, sí hay. Lo que pasa que están en niveles muy bajos de la administración. Pero afortunadamente yo quiero ser positiva, quiero tener esperanza después del 7 de octubre y de este drama tan de esta quiebra en la que está sumida la sociedad palestina, pero también la sociedad israelí, pero también la sociedad palestina. Quiero creer que van a encontrar el camino para, junto con Arabia Saudí, con Emiratos, con la comunidad internacional, con Israel, van a salir del agujero en el que se encuentran, el agujero ideológico en el que se encuentran. En No eso sé si estamos queréis, de acuerdo. no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, yo creo que han quedado todos los puntos de vista claros y que aquí pues, hemos dejado claro también que se puede debatir y tener puntos en concreto y puntos en desacuerdo y ya está, Ujú, no pasa nada. ujú. Por suerte, Pues, por suerte estamos en Occidente y lo podemos seguir haciendo. lo que pasa es que yo lo problemático de esa interpretación es que entonces entiendo que la solución que es civilizacional, ¿no? Es decir, es casi, bueno, pues como gente que es irracional y que está enrocada o bien secuestrada por una élite No, no, extranjera. yo te contesto, No, los alemanes no eran poco evolucionados, no eran incultos, pero se dejaron ganar en un momento de su historia por la locura política y por el fanatismo. Cualquier pueblo puede atravesar eso y los argentinos lo pasamos también. A veces se trata de madurar ciertas ideas y tener fe que algunos países puedan superar esos momentos, pero no es un problema de inferioridad, esos países no son inferiores, nunca van a ser no, no, inferiores. no, no. Hay momentos en los que hay que salir del agujero de fanatismo en el que yo, en lo personal, más No se te oye, Nacho. ahora rescatar a los palestinos de ese agujero de fanatismo en el que los han metido. Confío que Palestina puede salir. Confío, tengo mucha fe en Palestina.
Hay muchísima inteligencia en Palestina, hay muchísima formación. Yo creo que tienen que encontrar el camino, que están errados nada más. Les han llevado por un camino errado y la comunidad internacional ha apoyado a esos líderes que les han llevado por el mal camino. Y yo creo que la comunidad internacional, si Europa, si Estados Unidos se da cuenta de cuál es el verdadero problema y les acompaña, tienen un futuro muy prometedor en la región. Y algo más, y si Israel se está dejando ganar por algunos grupos que están yéndose al extremo, no solamente lo del Likud y otro, es justamente porque en este equívoco de comerse al caníbal para acabar con el canibalismo, también se crean antagonismos, y lo que vos decías, Álvaro, para que nos pongamos de acuerdo, lo del Cisjordania, también es producto de la radicalización que se está expandiendo. Entonces, por eso digo, lo más poderoso son las ideas. La mejor forma de apoyar a todos los pueblos es tratar de pelear para que esa radicalización se revierta y madurar soluciones que tengan que ver con lo real y no con las ideas o los miedos. En eso, ojalá nos podamos poner de acuerdo, y creo que estamos de acuerdo, en que nadie se merece, ni palestinos, ni judíos, ni árabes, nadie se merece la porquería que se vive en Medio Oriente. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, tratemos de tener ideas positivas y de salirnos de esa falsa dicotomía en las que nos han metido de que si es uno o es otro. Quizás puedan ser los dos, pero no en estos términos, no en los términos de seguir yendo por el lado equivocado de los extremismos. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Va a llevar tiempo? Va a llevar tiempo, seguro. Pero hay una solución, pero no es la que estamos implementando ahora porque evidentemente el conflicto indica que no estamos de acuerdo. Yo creo que al final, para acabar en una clave de conciliación, es que al final, aunque no podamos divergir en cuáles son las causas o el análisis de la situación, evidentemente todos tenemos en común que ojalá que la situación se resuelva y ojalá que todos, con independencia de raza, religión, puedan vivir en paz, ¿no? Entiendo que esa es la lectura compartida de los tres y Desde luego, acabamos desde en esta luego. nota, si os parece bien. Vale. Absolutamente. Por lo Muchas dicho, gracias. muchas gracias a los tres y ya nos volveremos a ver. Muchísimas Gracias. gracias.